Muchas gracias, don Jaime. Ahora se quieren ir los tres se van ahora. En esta No sé parte qué hacer. voy a disminuir el tiempo del comentario porque es lógico, ¿verdad? Por razones de tiempo. Solo decir que los contagios aumentaron un poquito en las 5.821 pruebas que se hicieron. Resultaron 304 infectados, fallecidos 0 en las últimas 24 horas. Cama COVID un 17%, sigue muy estable. UCI 21% y ventiladores un 17%. En términos del trabajo que se hace contra la pandemia, sigue Salud Pública teniendo notable éxito en esta situación. Miren, muy brevemente, como es sabido por todo, porque ya se ha encargado, fue una transmisión radio y televisión anoche, pero también se ha encargado la oposición y otros de desmenuzar y debatir el discurso, la rendición de cuentas del presidente anoche. El presidente habló sobre las ejecutorias de su gobierno, las obras que ha realizado. No tiene tantas ejecutorias porque muchas de estas obras quedaron en licitación o fueron aprobadas y otras terminadas, que fue de la gestión pasada, que le faltó un 15, un 20, un 10, un 5%, que también se está criticando que haya terminado las obras que quedaron. Y es una injusticia porque aquí estamos acostumbrados a que cuando un gobierno termina, todo lo que quedó a un 50, un 80% se pierde, porque ningún gobierno le hacía caso. Sin embargo, Luis Abinader ha sido muy respetuoso de la institucionalidad y la continuidad del Estado y la ha terminado. Muchas críticas a toda la propuesta que ha hecho el presidente Luis Abinader, que le ha hecho un llamado al liderazgo político, empresarial y social, a un diálogo nacional para tratar de transformar el país. Y dijo que desde hoy estarían circulando unas comunicaciones invitando a los partidos políticos. Los partidos políticos, sobre todo el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son la principal fuerza de opositora, faltan a la verdad y son poco considerados. Diríamos nosotros que es risible su postura. ¿Por qué? Porque tienen todo el derecho de criticar y analizar y cuestionar. Ahora bien, usted debe hacerlo a la luz de la realidad. Y la realidad que ha tenido la República Dominicana es que las ejecutorias del gobierno no pudieron llevarse a cabo en terminación de grandes obras durante un año, porque el gobierno tuvo que estar enfrentando la pandemia. Tuvo que estar más concentrado en la pandemia. ¿En qué se iba a hacer con el sistema educativo? Con la asistencia a la gente, que en ejecutorias, y esa fue la situación más difícil. El presidente le respondió con relación a la deuda, y dice el presidente que la deuda que han pagado más de 3.600 millones de dólares de deuda del pasado gobierno, pero que además no es esa solo la deuda, que la deuda que dejó el pasado gobierno del PLD fue de 7.600 millones, que se corresponde al 60% del total de la deuda que tiene la República Dominicana hoy día. Y el presidente Luis Abinader solo ha tomado 4.200 millones de dólares. ¿Por qué dicen que ha tomado 12? Porque le están sumando la del PLD del año fiscal, porque el año fiscal se comparte entre dos gobiernos cuando hay cambio de gobierno. Y eso es lo que ha pasado, y le están contando los 12.000 millones solamente a este gobierno, porque hizo el cierre del año fiscal cuando el 60% de esa deuda corresponde a Danilo Medina. Entonces, eso no se detalla, ni se explica, ni las bocinas la dicen. No, ellos se quedan en mediatintas, ellos se quedan en la confusión, en la manipulación, para tratar de pescar en ríos revueltos. Pero bueno, de lo más importante, el presidente Luis Abinader ha propuesto, además del diálogo y el llamado a la población, 12 reformas. La reforma a la transparencia y la institucionalidad, con un ministerio público y una Cámara de Cuentas independiente, lo que ha dicho el presidente. La conclusión de la reforma del sector eléctrico, que debe terminar con la firma de un pacto eléctrico después de 10 años de discusión, que ha llevado a eliminar la UER y está en proceso de eliminación de la CDEE. La reforma al sector agua, con un código de agua que ha planteado el presidente. El gobierno también tiene en agenda un pacto por el agua, la reforma de la Policía Nacional, que está en proceso,
la reforma por la modernización del Estado, que es otro proceso que debe retomarse. Recuerden que esto lo inició en el 97 Leonel Fernández. La reforma por la calidad educativa, ya está el pacto educativo y el 4%, pero esto tiene que seguirse trabajando y profundizando. La reforma de la salud y la seguridad social, que ahí está y se puede llevar a cabo la discusión del 30% que se está pidiendo, a ver si es viable en un proceso de modificación de la ley. La reforma del transporte público, cada una de estas reformas, el presidente hizo una explicación sucinta. La reforma para la transformación digital, para disminuir la brecha. Entonces, aquí están las dos reformas más importantes, que finalmente estas son las que van a crear mayor atención en la población dominicana, que es la reforma a la Constitución de la República, que procura blindar la figura de del fiscal del Ministerio Público Independiente y también las altas cortes independientes. Esto va a ser lo más importante de la reforma constitucional, que se va a hacer fuera de un proceso electoral y que no será tocado la parte que tiene que ver con la reelección presidencial, porque no está en juego esta situación, sino es un mandato y una propuesta que hará el Ejecutivo, y eso será lo que los diputados y senadores vayan a discutir de parte del partido del Estado, el partido de gobierno. Y la reforma fiscal integral que ha dicho el presidente, aquí ningún presidente se ha referido a llevar a cabo una reforma fiscal integral. Aquí siempre se ha hablado de una reforma tributaria, que es cobrar impuestos, aumentar los impuestos. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Bueno, la reforma fiscal integral y parte de la propuesta que se ha adelantado es que se aumente, se amplíe la base del ITEVIS a otro producto y se reduzca entonces, en vez de un 18, tengamos de un 15 a un 14%. Y entonces así también se hagan con otros impuestos y se desmonten otros que eran temporeros y se quedaron definitivos. Y una reforma total, que otro detalle importante es, y lo dijo el mismo presidente, que tendrán que pagar los que más tienen más y te pagarán menos los que menos tienen, que no ha sido así en el histórico dominicano. La reforma laboral y la reforma al sector hidrocarburos, que en principio don Jaime tocó ese tema, y ese es importante porque hay que reformar la ley 112, que es la que establece la revisión de los precios de los combustibles toda la semana, que no debiera ser, por lo menos debiera ser mensual. Pienso que fue un gran discurso, hay gente que se quiere ir por la parte del escenario. Si usted quiere irse por el escenario, eso pudo haber sido donde quiera, pero se preparó un escenario de efemérides patria en conmemoración del 158 aniversario de la restauración. Pero realmente fue un gran discurso, fue una buena exposición de un presidente muy consciente, muy sincero y muy transparente, como lo ha sido Luis Abinader desde que llegó el 16 de agosto del 2020 al Palacio Nacional. Muchas gracias, don Jaime.